El calendario marcaba el 13 de enero de 2023, un día normal para la mayoría de la gente. Julian Sands, un famoso actor, se despertó temprano por la mañana en su casa de Los Ángeles. El día empezó como de costumbre. Desayuno con su mujer, una breve conversación sobre los planes del día. Nadie sospechaba que ese día sería el comienzo de uno de los mayores misterios. Después del desayuno, Julian le dijo a su mujer que pensaba pasar el día al aire libre. A Julián siempre le habían gustado los paseos y el senderismo. Para él no era solo un pasatiempo, sino una forma de escapar del ajetreo de la ciudad, de reiniciarse y de encontrar inspiración para nuevos papeles. Hoy decidió ir a las montañas de San Gabriel. Julian era un excursionista experimentado. Sabía que el senderismo puede ser peligroso, sobre todo en las montañas, y siempre se preparaba a conciencia. Y la excursión de hoy no iba a ser una excepción. Se puso su ropa de montaña favorita, botas cómodas, un jersey polar caliente y una chaqueta impermeable. En su mochila metió lo necesario: una botella de agua, un mapa de la zona, una brújula, una linterna, algo de comida y un teléfono de repuesto con carga completa. Antes de partir, dejó a su mujer una nota con su ruta y la hora prevista de regreso. Acordaron que volvería antes de la puesta de sol. Julian se despidió de su mujer con un beso y se puso en marcha. Subió a su coche y condujo hacia las montañas de San Gabriel. Por el camino, disfrutó del hermoso paisaje y pensó en sus nuevos proyectos. Cuando llegó, aparcó el coche al pie de las montañas y se puso en marcha por una ruta bien conocida. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Hacía sol, pero no demasiado calor. Julián se encontró con algunos excursionistas con los que cruzó unas palabras y siguió su camino. Sin embargo, cuanto más se adentraba en las montañas, menos gente encontraba. La última vez que vieron a Julian fue sobre las 4 de la tarde. Hablaba con un grupo de excursionistas y les dijo que pensaba subir a uno de los picos y volver por el mismo camino. Julian parecía seguro de sí mismo, decidido a llegar a la cima y de buen humor. Los turistas siguieron su camino y Julián se adentró en las montañas. Nunca se le volvió a ver. Cuando Julián no volvió a casa a la hora acordada, su mujer Marta empezó a preocuparse. Al principio intentó mantener la calma, pero tras varios intentos infructuosos de llamarle, se dio cuenta de que algo iba mal. Sin esperar a que pasara nada, Marta llamó a la policía. La policía se puso inmediatamente manos a la obra. Enviaron coches patrulla a las montañas de San Gabriel y empezaron a organizar equipos de búsqueda y rescate. Todos los agentes sabían que el tiempo apremiaba, ya que cualquier retraso podía costar vidas. La policía contrató rápidamente a los servicios de rescate locales especializados en búsquedas en montaña. Junto con voluntarios, formaron varios equipos de búsqueda. Las labores de búsqueda y rescate se coordinaron utilizando tecnología moderna: drones, cámaras termográficas y sistemas GPS. La familia, deseosa de hacer todo lo posible por traer de vuelta a Julian, decidió contratar a detectives privados. Contrataron a una de las agencias de detectives más famosas de Los Ángeles. Los detectives privados iniciaron una investigación paralela, analizando minuciosamente todos los datos disponibles, desde llamadas telefónicas hasta transacciones bancarias. Pocos días después de iniciarse la búsqueda, uno de los grupos encontró la mochila de Julian. Esto supuso un importante avance en la investigación. La mochila se encontró a varios kilómetros del último lugar conocido donde se le vio. Dentro de la mochila estaban todas las cosas que Julian había llevado consigo: una botella de agua, un mapa de la zona, una brújula, una linterna, algo de comida y un teléfono de repuesto. Este descubrimiento confirmó que Julian había estado en la zona, pero también planteó nuevas preguntas. ¿Por qué se dejó la mochila? ¿Era una señal de que podía estar en apuros?
Otro hallazgo importante fueron unas huellas en el suelo que conducían a un denso bosque. Los expertos en rastreo confirmaron que las huellas eran de Julian. Mostraban que caminaba con bastante seguridad, pero luego empezó a cambiar de dirección, como si buscara una salida a la situación. La policía y los detectives entrevistaron a todos los turistas que podrían haber visto u oído algo sospechoso. Una pareja de excursionistas que más tarde se convirtieron en importantes testigos del caso, dijeron que estaban recorriendo un sendero que conducía a uno de los picos de las montañas de San Gabriel. Justo cuando se acercaban a una bifurcación del sendero, se fijaron en un hombre que caminaba hacia una parte menos conocida y visitada del bosque. Llevaba una chaqueta azul de excursionista, pantalones oscuros y una mochila a la espalda. Parecía cansado y confuso. Más tarde, se supo que se trataba de Julian Sands. Observaron que el hombre parecía estar buscando algo o intentando resolver un problema. También mencionaron que parecía que no sabía a dónde iba. Los excursionistas observaron que el hombre llevaba una mochila y se adentraba en el bosque, alejándose del camino principal. Parecía ansioso y a veces se detenía para mirar a su alrededor. Cuando intentaron acercarse y preguntarle si se encontraba bien, el hombre se mostró visiblemente preocupado y se alejó rápidamente sin responder a sus preguntas. Howard Miller, un residente local que vive cerca de las montañas de San Gabriel, ha oído ruidos extraños procedentes del bosque. Dijo que los sonidos que escuchó eran como gritos de auxilio. Howard, al oír estos sonidos, inicialmente no les dio ninguna importancia, pensando que podrían ser los gritos de turistas divirtiéndose. Según la descripción de Howard, los sonidos eran borrosos y parecían gritos de auxilio o llamadas de rescate. Observó que los sonidos eran muy fuertes y rompían el ruido del bosque, y ya estaba convencido de que se trataba de algo grave. Howard intentó ponerse en contacto con los servicios de rescate, pero debido a la distancia y al ruido, era difícil comprender la ubicación exacta de los sonidos. Como resultado, su información se consideró útil, pero bastante vaga. Otros excursionistas que recorrían senderos vecinos también prestaron declaración. Aunque no vieron directamente a Julian, observaron ciertos detalles extraños. En algunos senderos, los excursionistas vieron huellas que no parecían normales. Por ejemplo, las huellas parecían de alguien que caminaba con mucha prisa o intentando encontrar algo. Varios excursionistas mencionaron haber visto a un hombre con ropa oscura que parecía muy cansado y confuso, lo que encaja con la descripción de Julian. Varios de ellos también se dieron cuenta de que parecía que estaba intentando ponerse en contacto con alguien por teléfono, pero la conexión era muy mala en ese lugar. Los testimonios ayudaron a identificar que Julian probablemente estaba agitado o confuso, y podían haber indicado que se encontraba en una situación peligrosa. Esto permitió a las fuerzas del orden y a los equipos de rescate planificar mejor sus operaciones de búsqueda y centrarse en las zonas más probables en las que buscar. Por desgracia, fue en vano. Sus familiares y amigos no podían creerlo, porque Julian Sands no solo era un actor famoso, sino también un ávido viajero apasionado por la naturaleza y las actividades al aire libre. El tiempo libre que podía permitirse fuera de su horario de trabajo lo dedicaba a menudo a explorar nuevos lugares y a participar en deportes activos. Julian tenía una impresionante experiencia viajera por distintas partes del mundo. Visitó numerosos lugares y países, y sus viajes incluyeron tanto destinos turísticos populares como lugares remotos y peligrosos. Se sabe que viajó a África, Sudamérica, Asia y Europa, donde a menudo tomó rutas difíciles y arriesgadas. Julian era conocido por su seria preparación para sus viajes. Se entrenaba físicamente, con ejercicios cardiovasculares y de fuerza, para estar preparado para las difíciles condiciones. También se entrenaba en técnicas de supervivencia y orientación. Aprendió a utilizar la brújula, el mapa y diversas herramientas de rescate.
También participó activamente en largas caminatas y expediciones. Conocía las técnicas de alpinismo y sus viajes incluían rutas clásicas y extremas. Una de sus actividades favoritas era recorrer senderos de montaña y hacer senderismo en zonas remotas. Julian Sands era un hombre que sabía combinar su pasión por la interpretación con su amor por la naturaleza y la aventura. Su experiencia y formación como viajero demuestran que no era un simple turista ocasional, sino un auténtico entusiasta de las actividades al aire libre. A pesar de su amplia experiencia, algunos expertos opinan que ciertas zonas montañosas, como San Gabriel, pueden ser extremadamente peligrosas incluso para excursionistas experimentados. Las montañas de San Gabriel, situadas al norte del condado de Los Ángeles, suponen un grave peligro para los excursionistas debido a varios factores clave. La dificultad del terreno, con pendientes pronunciadas y zonas rocosas, aumenta el riesgo de lesiones por caídas. El tiempo en la zona puede cambiar rápida e impredeciblemente. Las altas temperaturas durante el día pueden convertirse en frío y nevadas al atardecer o por la noche, creando un riesgo de hipotermia y condiciones de hielo en los senderos. Muchos senderos están alejados de las carreteras principales y los asentamientos, lo que dificulta el acceso de los servicios de rescate en caso de emergencia, y también pueden verse dificultados por una cobertura de telefonía móvil deficiente o inexistente. La fauna salvaje, como osos, pumas y serpientes venenosas, así como las plantas venenosas, añaden riesgos adicionales. Las exigencias físicas de las rutas pueden ser considerables incluso para los viajeros experimentados, y la dificultad de navegar por el terreno aumenta la probabilidad de perderse y quedarse atascado. Todos estos factores se combinan para crear un alto nivel de peligro que requiere una preparación cuidadosa, el conocimiento de las condiciones locales y el cumplimiento de las medidas de seguridad. La desaparición de Julian Sands en las montañas de San Gabriel fue especialmente inquietante, no solo por su fama, sino también porque se produjo poco después de otras desapariciones en la zona. En las semanas previas a su excursión, se habían registrado 14 llamadas de rescate en las montañas lisas y sus alrededores, lo que indicaba un aumento del nivel de peligro y dificultad en la zona. El 13 de enero, día de la desaparición de Julian Sands, fue especialmente trágico. Ese día desaparecieron varios viajeros en la zona. Varios de estos casos también fueron denunciados en relación con problemas causados por las difíciles condiciones meteorológicas y las dificultades técnicas a lo largo de la ruta. Se sabe que otros viajeros de la zona denunciaron problemas de orientación y peligro debido al empeoramiento del tiempo. Entre estos casos se incluyen problemas con la ruta de montaña, que se ha vuelto peligrosa debido a las nevadas y la formación de hielo. A lo largo de enero de 2023 y más allá, las condiciones meteorológicas en las montañas de San Gabriel fueron difíciles. Las intensas nevadas, los fuertes vientos y las bajas temperaturas dificultaron los desplazamientos por los senderos de montaña y redujeron la visibilidad. La dificultad del terreno, que incluía pendientes pronunciadas y zonas rocosas, dificultó el trabajo de los rescatadores, especialmente con poca visibilidad. Los equipos de búsqueda revisaron sistemáticamente amplias zonas, incluidas las que antes eran inaccesibles debido al mal tiempo. Esto incluyó comprobaciones detalladas de zonas potencialmente peligrosas e inaccesibles. A principios de 2024, las condiciones meteorológicas empezaron a mejorar, lo que permitió a los equipos de rescate ampliar la zona de búsqueda y centrarse en los detalles. El 26 de enero de 2024, tras mejorar las condiciones meteorológicas, los equipos de búsqueda encontraron el cuerpo de Julian Sands. Se encontró en una zona inaccesible que no se había revisado a fondo antes debido a las malas condiciones meteorológicas. El cuerpo se encontró en una zona que ya había sido registrada,
pero debido a los cambios en las condiciones y a la mejora de la visibilidad, los equipos de rescate pudieron examinar la zona con más detalle. Tras el hallazgo del cadáver, se procedió a su identificación oficial, que confirmó la identidad de Julian Sands. Sin embargo, la desaparición de Julian Sands en las montañas de San Gabriel ha atraído considerablemente la atención de los medios de comunicación y del público, lo que ha dado lugar a diversas teorías y especulaciones. Una de las principales teorías es que Sands podría haber sido víctima de unas condiciones meteorológicas adversas que empeoraron bruscamente. Se sabe que el día de su desaparición y en las semanas siguientes se registraron nevadas, fuertes vientos y temperaturas extremadamente bajas en las montañas. Esto pudo hacer que perdiera la orientación, cayera en condiciones peligrosas o fuera víctima de hipotermia. Otra teoría es que Sands podría haber perdido la orientación en los difíciles senderos de montaña. En condiciones de escasa visibilidad y nieve, podría haberse desorientado o perdido, lo que le habría impedido encontrar el camino de vuelta o encontrarse en zonas peligrosas. También es posible que Sands sufriera agotamiento físico debido a la intensa actividad física o a problemas de aclimatación. Seguir caminando en condiciones difíciles podría haberle provocado un agotamiento que le incapacitara para seguir adelante o pedir ayuda. Otra teoría se refiere a un posible peligro de animales salvajes o plantas venenosas. Aunque este tipo de incidentes son poco frecuentes, es posible que un encuentro con animales salvajes o plantas venenosas pudiera haber agravado la situación de Sands y provocado su muerte. Algunas personas han especulado con la posibilidad de que la desaparición de Julian Sands estuviera relacionada con fuerzas místicas o sobrenaturales que, según se dice, están presentes en las montañas de San Gabriel. Según esta teoría, ciertas leyendas antiguas o cuentos populares podrían indicar que estos lugares tienen poderes oscuros que pueden influir en las personas. Estas teorías afirman que Sands podría haber caído bajo la influencia de tales fuerzas, que podrían habérselo llevado. La desaparición de Julian Sands no es solo la triste historia de una misteriosa desaparición, sino también un importante recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los viajeros en entornos naturales difíciles. Así que, por favor, cuida tu seguridad. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, dejar tu opinión en los comentarios de abajo y suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campana para no perderte nuevos vídeos. Nos vemos en los próximos episodios. Adiós. En 2014, un experimentado cazador con arco, Aaron Hedges, desapareció en los salvajes e impredecibles bosques de Montana. Durante una cacería habitual de animales salvajes, desapareció dejando atrás todo su equipo. Los equipos de búsqueda registraron todos los rincones del bosque, pero no había ni rastro ni pista de Aaron. Esta desaparición se convirtió en un gran misterio que envolvió toda la zona y provocó una oleada de discusiones y especulaciones. Solo 2 años después, en 2016, se encontraron sus restos en una zona remota donde ya habían sido buscados anteriormente. Cómo acabaron allí y por qué no se encontraron antes sigue siendo un misterio. Este inesperado descubrimiento no hizo sino avivar el interés por el caso de Aaron Hedges. Las circunstancias de la desaparición de Aaron y el misterioso hallazgo de sus restos dieron pie a muchas teorías, desde la intervención de fuerzas de otro mundo hasta explicaciones más mundanas, pero no por ello menos misteriosas. Algunos creían que podía haber sido víctima del ataque de un animal salvaje, mientras que otros sugerían que se había encontrado con alguien o algo que le hizo huir. Algunos lugareños incluso afirmaron que el bosque de Montana tiene sus propios secretos, y no todo el mundo puede descubrirlos.
Este caso se ha convertido en una historia casi mitológica que sigue siendo tema de debate y plantea muchas preguntas tanto a profesionales como a aficionados. Todavía no hay una solución y quizá este misterio quede sin resolver para siempre. En septiembre de 2014, Aaron Hedges, un experimentado cazador con arco, fue a cazar con sus amigos al Bosque Nacional de Custer Gallatin, en Montana. El grupo estaba formado por varios cazadores que planeaban pasar unos días en las montañas disfrutando de la caza y del ocio al aire libre. Eligieron la zona de 7 Mile Hole, conocida por sus vistas panorámicas y su abundante fauna salvaje. Antes del viaje, los cazadores se prepararon cuidadosamente, reuniendo el equipo necesario, comida, ropa y otros elementos esenciales para sobrevivir en la naturaleza. Aaron, al igual que los demás miembros del grupo, era muy consciente de los peligros que cabía esperar en las montañas y sabía cómo desenvolverse por el terreno. Tras llegar a su destino, el grupo acampó en una zona remota de 7 Mile Hole. Montaron tiendas, prepararon un lugar para cocinar y colocaron sus pertenencias. Durante los primeros días, la caza transcurrió según lo previsto, y los cazadores disfrutaron de su tiempo juntos y de las vistas de las montañas circundantes. Una parte importante de los preparativos de Aaron fue la colocación de escondites de emergencia. Estos escondites contenían comida, ropa y equipo adicionales que podrían ser necesarios en caso de circunstancias imprevistas. Un día, Aaron decidió comprobar uno de estos escondites, situado a cierta distancia del campamento. Tras explicar a sus amigos a dónde iba, Aaron cogió un equipo mínimo y partió en dirección al escondite. Su intención era llegar rápidamente al escondite, comprobar sus provisiones y volver al campamento. Sin embargo, en algún momento se perdió. Cuando Aaron no regresó a la hora prevista, sus amigos empezaron a preocuparse. Sabían que Aaron se desenvolvía bien por el terreno, pero al cabo de un rato decidieron ir a buscarlo. El grupo registró el barrio, pero no pudo encontrar ningún rastro de Aaron. Al darse cuenta de que la situación era grave, pidieron ayuda a las autoridades locales. Esta etapa de la historia fue solo el principio de un misterioso y trágico suceso que ha captado la atención del público y ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones sobre lo que pudo ocurrirle a Aaron Hedges en las remotas montañas de Montana. La mayor parte de lo que sabemos sobre el viaje de caza de Aaron Hedges procede de los relatos de sus compañeros. Tenían la intención de cazar alces con arco, ya que la temporada de caza en Montana acababa de comenzar. El grupo preparaba el equipaje para una mula y un caballo y planeaba partir el día 10. 2 coches estaban aparcados al principio del sendero, con las llaves dentro por si alguno de los cazadores se marchaba antes de tiempo. Emprendieron el viaje hacia la bahía de Trespass Creek, siendo su objetivo el lago Campfire, luego el lago Moose y por último el lago Sunlight. A los 3 kilómetros de marcha, la mula que transportaba el equipo empezó a comportarse de forma imprevisible y Aaron perdió su saco de dormir y algunas de sus pertenencias. Los hombres pasaron algún tiempo buscando, pero no pudieron recuperar el equipo perdido. Así que regresaron a sus vehículos para conseguir una lona, mantas y algunas cosas para Aaron. Durante este incidente, Darren se mostró enfadado y poco colaborador. El grupo acabó pasando la noche en el sendero de Trespass Creek. El sábado por la tarde, el trío llegó a Campfire Lake e instaló el campamento base. La primera noche, Aaron durmió junto al fuego y pasó mucho frío. Al día siguiente, los amigos de Aaron se dieron cuenta de que estaba preocupado por perder su equipo y se quejaron de que no tenían un buen campamento base para cazar alces. Aaron dijo a sus amigos que iba a ir al lago Sunlight a recuperar una tienda de campaña y una estufa de leña de un alijo que el grupo había escondido hacía un año. Los amigos apoyaron la idea, ya que tanto Joe como Aaron
tenían radios Rhino bidireccionales que podían utilizar para ponerse en contacto al mediodía y al anochecer. Joe pudo ponerse en contacto con Aaron por radio ese mediodía, y Aaron le dijo que estaba en algún lugar entre Moose Lake y el desvío a North Fork, que lleva al lago, Sunlight Lake. Aaron calculó que había caminado unos 11 kilómetros ese día, y le dijo a Joe que pensaba seguir hasta encontrar el desvío al lago Sunlight, a eso de las 5 de la tarde. Ese día, Joe y Greg consiguieron disparar y matar a un jabalí en Dead Horse Lakes. Joe llamó por radio a Aaron para decirle que habían metido el jabalí en una bolsa y que regresaban. Según Joe, Aaron no estaba muy contento con su éxito, y les dijo que quizá había perdido su turno, añadiendo: «No creo que vuelva esta noche». Esa fue la última vez que se pusieron en contacto con Aaron. Joe y Greg pasaron unas horas descuartizando al alce y colgando la carne antes de regresar a su campamento base en Campfire Lake. El lunes 8 de septiembre, Joe y Greg trasladaron su campamento a Moose Lake y cazaron un alce al día siguiente. Regresaron a Campfire Lake el día 10. El grupo levantó el campamento y se dirigió de nuevo al sendero del Ibex para regresar a casa como estaba previsto. Joe y Greg volvieron al inicio del sendero, subieron a uno de los vehículos y se dirigieron a casa. Joe contó a los agentes que, mientras conducían, apagó el modo avión de su teléfono y recibió un mensaje de Aaron: «Te llamaré esta noche». Joe respondió al mensaje de Aaron pidiéndole que no se pusiera en contacto con él hasta que estuviera sobrio y que estaba disgustado. Aaron no había ayudado con el alce, pero se alegraba de que estuviera vivo. Los dos hombres no volvieron a buscar a Aaron después de que les dejara en Campfire Lake. Joe llamó entonces a la mujer de Aaron y le preguntó si había tenido noticias de él y si seguía vivo. Cuando ella respondió que no sabía nada de Aaron, Joe le informó de que Aaron había desaparecido y que debía llamar a la policía y denunciar su desaparición. Las autoridades se pusieron en contacto con Joe y Greg. Cuando les preguntaron por qué no habían ido a buscar a Aaron, Joe respondió que estaba claro que iban a salir el miércoles, y añadió que Aaron no se estaba comportando adecuadamente y estaba agitado. Afirmó que Aaron se había mostrado conflictivo casi desde el momento en que llegaron. Joe también dijo a la policía que su amigo tenía un grave problema con la bebida y que supuestamente tomaba medicación para frenar sus ansias. Cuando le preguntaron cómo creía que era la vida familiar de Aaron, Joe dijo que conocía a Aaron desde hacía 10 años, pero que últimamente se había convertido en una molestia en casa, bebiendo mucho. Cuando se le preguntó a Joe si habían estado bebiendo durante esta cacería, dijo que sí, pero que no estaba seguro de si Aaron llevaba alcohol encima. Joe informó a las autoridades de los objetos que Aaron llevaba consigo, entre ellos ropa de recambio, un arco, una pistola del calibre 44, comida y un teléfono móvil. Los detectives hablaron con la esposa de Aaron, quien les informó de que éste se había mostrado agitado e inestable últimamente, y creía que estaba relacionado con una reciente prescripción médica. Explicó que había intentado convencer a Aaron de que no fuera a Stay a cazar, pero él estaba decidido. Se pusieron en contacto con el hermano de Aaron, Robert, que repitió lo que habían dicho la esposa y los amigos de Aaron, aunque Robert señaló que su hermano podía estar mentalmente enfermo. Los detectives también hablaron con el médico de Aaron, quien les dijo que le habían recetado medicación para ayudarle a controlar la bebida, pero que tenía que tomársela antes de salir de caza. La búsqueda de Aaron Hedges comenzó inmediatamente, con la participación de equipos terrestres y aéreos, así como helicópteros con tecnología de imagen térmica. Joe, el amigo de Aaron, facilitó a los buscadores las coordenadas GPS del escondite, con la esperanza de que pudieran encontrarlo en la zona. Sin embargo, las coordenadas resultaron ser incorrectas y no correspondían al lugar cercano al lago Sunlight.
El 11 de septiembre, Joe y Greg volvieron a las montañas para encontrar el escondite de Sunlight Lake por su cuenta, a pesar de las advertencias de los ayudantes del sheriff de que se mantuvieran alejados de la zona de búsqueda. Pasaron allí la noche y al día siguiente fueron vistos abandonando el sendero. Más tarde, un equipo de búsqueda encontró el escondite y continuó la búsqueda. Cuando se descubrió que Greg y Joe habían visitado el escondite de Sunlight Lake, los llamaron para interrogarlos. Las historias que contaron a los detectives eran casi idénticas. Afirmaron que Aaron estaba agitado y en mal estado físico. Cuando llamaron por radio a Sharon para que viniera a ayudar con el alce, este les informó de que tal vez se había alejado demasiados kilómetros y no podría regresar esa noche. Los detectives observaron que era extraño que preguntaran a la mujer de Aaron si estaba vivo, y luego le pidieran que se pusiera en contacto con los servicios de emergencia. Greg y Joe explicaron a los detectives que creían que Aaron ya estaba muerto. Creían que Aaron no estaba en sus cabales y no tenía las habilidades necesarias para sobrevivir en esas condiciones climatológicas. Greg expresó su decepción por el hecho de que Aaron se hubiera ido con ellos en primer lugar, al considerar que no estaba preparado. Joe admitió que se sentía responsable de haber llevado a Aaron al viaje. Cuando los detectives examinaron el dispositivo GPS de Joe, les pareció extraño que no tuviera ningún punto de ruta preprogramado. Un testigo declaró haber visto a los 3 cazadores el primer día de su viaje y proporcionó información que contradecía la ubicación facilitada por Joe y Greg. Los detectives determinaron que Greg y Joe ocultaron información deliberadamente o proporcionaron información falsa. Los detectives encontraron el cadáver de un alce en una propiedad privada, con el mismo aspecto que habían descrito Joe y Greg. El alce había sido matado ilegalmente, lo que llevó a los detectives a sospechar que Joe y Greg habían engañado. El 14 de septiembre, el equipo encontró una flecha similar a la utilizada por Aaron Hedges y otra similar a la encontrada por los amigos de Aaron. Esto alertó aún más a los detectives, ya que no coincidía con los lugares descritos por Joe y Greg. El 17 de septiembre, los buscadores encontraron 2 pequeñas hogueras en una zona protegida cerca del sendero principal. También encontraron una bomba purificadora de agua, varios trozos de una caja de cigarrillos quemada, un par de botas de caza Wolverine Gore-Tex y varios paneles de cinturón cortados de una mochila. El sheriff Ronberg señaló que no es sorprendente que un cazador con arco pueda llevar un par de zapatillas o mocasines en su mochila. Explicó que los cazadores suelen cambiarse de calzado para hacer menos ruido cuando acechan a un animal, lo que podría explicar por qué se dejaron los zapatos en la cascada. Los detectives volvieron a llamar a Joe para interrogarle y confirmaron que Joe y Greg no habían intentado buscar a su amigo. Joe explicó que pensaban que Aaron ya había regresado por donde habían venido. También confirmó que los objetos encontrados cerca del fuego eran de Aaron. Cuando le mostraron el paracord de colores encontrado en el lugar donde mataron al alce, Joe admitió que era suyo. A continuación, declaró que asumiría la responsabilidad de la caza ilegal en una propiedad privada. El 22 de septiembre de 2014, se dio oficialmente por terminada la búsqueda de Aaron Hedges, al no encontrarse pruebas que apuntaran a su paradero. El 5 de marzo de 2015, detectives del condado viajaron a Idaho Falls para interrogar de nuevo a Greg. La cronología de su testimonio no varió. Greg discutió con los detectives el problema de Aaron con la bebida, describiendo cómo había consumido alcohol en el viaje al sendero y cómo se había comportado durante el mismo. Greg indicó que era consciente de los medicamentos que Aaron tomaba para controlar su dependencia del alcohol, pero que ello no le impedía beber. Greg expresó su arrepentimiento por haber permitido que Aaron participara en el viaje. Dada la cantidad de alcohol que Aaron tenía en su poder, Greg especuló con la posibilidad de que Aaron hubiera planeado desintoxicarse
o abstenerse del alcohol durante la cacería. Greg también sugirió que Aaron podría haber planeado caminar solo para llegar al escondite de Sunlight Lake y experimentar la abstinencia solo. Sin embargo, Aaron no llegó a este escondite. Greg explicó que él y Joe habían ido al escondite de Sunlight Lake al día siguiente de salir de las montañas porque Joe estaba enfermo. También dijo que Joe estaba muy enfermo y tosía sangre, pero insistió en comprobar el escondite para ver si Aaron había llegado hasta allí. Cuando llegaron al lugar, se dieron cuenta de que Aaron no estaba allí. Acamparon en el lugar donde Greg pasó la noche en vela, escuchando la fuerte tos de Joe. A la mañana siguiente, hicieron las maletas y regresaron. Greg negó estar implicado en la desaparición de Aaron. El 19 de junio de 2015, el propietario de un rancho local, Charlie Rain, y su suegro estaban arreglando una valla cuando se toparon con un arco y una mochila con equipo de campo apoyados contra un árbol. Cerca encontraron una licencia de caza a nombre de Aaron. Una búsqueda inmediata en la zona solo reveló un termo y una bebida energética sobre una roca. Se encontró el equipo de Aaron, pero no al cazador. Entre las cosas encontradas estaba el frasco de medicinas de Aaron, que aún contenía pastillas. El 5 de agosto de 2016, unos huéspedes del rancho Sweetgrass descubrieron un cráneo en la propiedad del rancho Billy Creek mientras paseaban. Uno de los huéspedes se fijó en el cráneo y llamó a las autoridades del condado de Sweetgrass. El cráneo se encontró bajo un pino muerto y tras una búsqueda minuciosa se encontraron más huesos, ropa y un teléfono móvil. A 40 metros del cráneo, encontraron un lugar donde era probable que el oso hubiera enterrado las partes del cuerpo. Este lugar estaba al sur de donde se encontró la mochila de Aaron, lo que indicaba una posible ruta de vuelta. El experto forense determinó que la muerte de Aaron Hedges no fue violenta. El sheriff Romberg dijo que la causa oficial de la muerte de Aaron fue la hipotermia. Aunque las circunstancias exactas de la desaparición de Aaron siguen siendo desconocidas, hay hechos que ayudan a formar una teoría. En primer lugar, el estado físico y mental de Aaron era crítico. Todos los que conocían a Aaron coinciden en que no debería haber salido de caza. Su comportamiento era errático e impredecible. Se sabía que su alcoholismo y los medicamentos que tomaba habían afectado significativamente a su estado físico y mental, lo que podría haber provocado su desorientación. Según una enfermera que trabajaba con alcohólicos, los pacientes que sufren síndrome de abstinencia suelen tener problemas con el soporte vital, y si Aaron seguía bebiendo después de terminar su medicación, podría haber sufrido un paro cardíaco. En segundo lugar, las historias de Joe y Greg suscitaban dudas. Había pruebas que apoyaban su presencia en Sunlight Lake, aunque ellos lo negaban. Los buscadores no encontraron ninguno de los campamentos que afirmaban y un testigo refutó su testimonio sobre su ubicación la primera noche de la cacería. En tercer lugar, la cuestión de las botas de Aaron. Los amigos de Aaron señalaron que podría haberse saltado el desvío hacia Sunlight Lake y haber seguido su camino. El sheriff Romberg confirmó que los objetos encontrados cerca del sendero podrían haber estado allí antes de la nevada, que los ocultó a los ojos de los buscadores. Y la última es la ubicación de la mochila y el cuerpo de Aaron. Tal vez Aaron estaba en el rancho antes de la tormenta. Tal vez no fue al rancho en busca de ayuda, porque no la quería. Los investigadores del condado de Sweetgrass creían que Aaron podría haber llegado al rancho el primer día de la búsqueda, pero sus esfuerzos de búsqueda se centraron hacia el oeste, no hacia el norte. Teniendo en cuenta todos estos factores, es concebible que Aaron, en un mal estado físico y mental, pudiera haberse saltado el desvío hacia Sunlight Lake y seguir adelante. Probablemente acampó cerca del sendero, y luego, mientras perseguía al alce, se alejó de su ubicación original, terminando en una zona donde los buscadores no lo estaban buscando.
La combinación de frío y falta del equipo necesario pudo haberle causado la muerte por hipotermia. Basándonos en todos los hechos y circunstancias, podemos concluir que la muerte de Aaron Hedges fue el resultado de una serie de errores y malas decisiones que en última instancia le provocaron hipotermia y la muerte. Sin embargo, aunque podemos hacernos una idea más realista de lo que pudo ocurrir, también existen teorías más místicas que sugieren otros escenarios posibles. Estas teorías místicas pueden implicar acontecimientos extraordinarios o inusuales que son difíciles de apoyar con hechos, pero también forman parte del debate. Eso es todo por ahora. No dejes de escribir tu opinión en los comentarios de abajo. Haz clic en me gusta si te ha gustado y hasta pronto. Adiós. En julio de 2018, 2 personas emprendieron una excursión por la Reserva Nacional del Gran Ciprés, en el sur de Florida. El calor, en pleno verano, era insoportable, así que no fue ninguna sorpresa que, tras unos 15 kilómetros de caminata, se detuvieran a descansar en un camping de lujo. Al entrar en el camping, vieron una tienda amarilla y un par de botas junto a ella. Algo les pareció extraño, así que en lugar de pensar que se trataba de otro campista que se tomaba un descanso, decidieron mirar dentro de la tienda para ver qué ocurría. Lo que vieron les estremeció. Cuando retiraron el toldo amarillo, vieron el cuerpo sin vida de un campista pálido y delgado tendido en su tienda. Resultó que los 2 viajeros acababan de hacer un descubrimiento que crearía un misterio que desconcertaría a la comunidad turística, a los medios de comunicación y a las autoridades durante años. Al fin y al cabo, nadie sabía quién era aquel hombre. Todo lo que sabían era su apodo, casi inofensivo. E incluso cuando el hombre fue identificado varios años después, no se dio ninguna razón de su muerte. En abril de 2017, un hombre emprendió una excursión hacia el sur por el Sendero de los Apalaches, al norte de Nueva York. A los pocos días, empezó a llamar al sendero Mostly Harmless, casi inofensivo, supuestamente bautizándolo una noche alrededor de una hoguera. Se desconoce el origen del nombre, pero podría ser una referencia a la guía del autoestopista galáctico. El hombre no tenía teléfono móvil, ni tarjeta de crédito, ni identificación. No tenía tecnología. En otros tiempos, esto habría sido bastante normal, pero estábamos en 2017. Solía contar a sus compañeros de viaje que trabajaba en la industria tecnológica y que estaba intentando tomarse un descanso de su vida digital, y parecía que le estaba funcionando. Viajó hacia el sur por el Sendero de los Apalaches, y parece que hizo muchos amigos por el camino. A veces se le veía en fotografías tomadas por otros viajeros. Se le describía como una persona muy agradable y también como un excursionista muy resistente. Pero a pesar de que se comunicaba con otras personas, nunca reveló su verdadero nombre a nadie. Cuando no tenía más remedio que dar su nombre real, por ejemplo, al registrarse en un hotel, utilizaba el nombre de Ben Bellamy, que, como se demostró, también era falso. El 1 de diciembre de 2017, entró en una tienda de Mountain Crossings, en el norte de Georgia. Mountain Crossings es una tienda situada a solo 30 millas del extremo sur del Sendero de los Apalaches. Le dijo al empleado de la tienda que estaba buscando una ruta desde el extremo sur del Sendero de los Apalaches hasta los Cayos de Florida, dejando claro que no iba a terminar terminar el Sendero de los Apalaches, aunque para entonces ya había recorrido unos 1000 kilómetros. El empleado le vendió algunos mapas y le hizo una foto para la página de Facebook de la tienda. Siguiendo su plan de viajar al sur, Mostly Harmless emprendió el Pinjote Trail, un sendero de 335 millas que recorre el noroeste de Georgia y Alabama.
fue fotografiado en al menos una ocasión mientras recorría el Pinhoti Trail, y finalmente lo completó o se bajó de él en algún momento para continuar hacia el sur, hasta Florida. El 24 de enero de 2018, una mujer llamada Kelly Fairbanks, que a menudo ayudaba a los viajeros del Florida Trail, se encontró con él mientras caminaba por la Highway 90, cuando caminaba por el medio de la carretera. Fairbanks lo describió más tarde como un hombre simpático de ojos amables. Fairbanks era un verdadero ángel del Florida Trail, ya que ayudaba a los viajeros a lo largo del camino de todas las formas posibles. Les daba comida, un lugar donde dormir, les llevaba a la ciudad y mucho más. Así que había estado en contacto con la mayoría de los viajeros a lo largo de los años. Sabía cómo era un viajero preparado, y enseguida se dio cuenta de que Mostly Harmless estaba muy poco preparado para el viaje. Se enteró de que no tenía teléfono móvil ni GPS y que se guiaba por un mapa de papel. Pero el mapa no era muy detallado. Le faltaban muchas cosas importantes que necesitaría para seguir el camino. Además, Fairbanks se dio cuenta de que cometía una serie de errores típicos de los excursionistas novatos a la hora de elegir su equipo. Esto hizo que Fairbanks recordara su encuentro con el hombre, e incluso le hizo una fotografía, que más tarde desempeñaría un papel muy importante en su caso. Aproximadamente un mes después, dos excursionistas de Florida se encontraron con Mostly Harmless en un tramo inundado del sendero de la Ocala Wildlife Management Area. Recordaron haberse encontrado con él porque volvió a decirles que no tenía teléfono móvil, GPS, ni siquiera un mapa moderno, lo que les impulsó a compartir con él información sobre el sendero. Le dieron muchos más detalles de lo habitual, intentando facilitarle la vida. Unos 2 días después, la mujer se reunió con el excursionista en el camping de Sand Pond, en el bosque estatal de Pine Log. Durante la conversación, Mostly Harmless le contó a la mujer que solía trabajar en tecnología y que, curiosamente, tenía algunos problemas de salud, por lo que quería recorrer el sendero antes de verse físicamente incapaz de hacerlo. Esta fue la única vez que insinuó posibles problemas de salud. El 17 de marzo, otro excursionista habló brevemente con Mostly Harmless, cerca de Paisley, Florida, intercambiando nombres de senderos y bromas básicas. Por último, el 15 de abril de 2018, el ángel del sendero Mike se encontró con Mostly Harmless a un lado de la carretera, unos kilómetros al norte de Nobles Camp. Probablemente fue la última persona que lo vio con vida. Unos meses después, el 23 de julio, los dos excursionistas emprendieron el camino de Florida hacia la vasta Reserva Nacional de los Cipreses. Tuvieron que superar pantanos, un calor agobiante y el territorio de los Caimanes antes de llegar a Nobles Camp, donde planeaban tomarse un descanso. Resultó ser un descanso inolvidable para ellos. Cuando llegaron al campamento, vieron una tienda amarilla con un par de botas al lado. También había un olor desagradable muy fuerte. Toda la situación les pareció extraña e inquietante. Llamaron a la persona que creían que estaba en la tienda, pero nadie respondió. Entonces decidieron mirar dentro, y lo que vieron les aterrorizó. Cuando miraron dentro, vieron el cuerpo de un hombre extremadamente delgado tendido allí, mirándoles directamente. Los turistas llamaron inmediatamente al servicio de rescate 911 y se inició una investigación. En el lugar de los hechos, los detectives empezaron a buscar, pero por desgracia no encontraron en el hombre ningún pasaporte, teléfono móvil, tarjeta de crédito ni ningún otro documento que pudiera ayudar a identificarlo. No pudieron cotejar las huellas dactilares ni el ADN del hombre con ninguna de las bases de datos existentes. Esto indicaba que el hombre no tenía ninguna conexión con el mundo exterior. Y, lo que no es menos sorprendente, fue muy difícil averiguar cómo murió. No había signos de muerte violenta en el campamento. En el momento de su descubrimiento,
el hombre pesaba solo 83 libras y medía 5 pies y 8 pulgadas. Esto indicaba que probablemente murió de inanición, ya que su cuerpo estaba demacrado. Pesar 83 libras a esa altura es muy poco. Tal vez estaba perdido o incapacitado físicamente y simplemente se quedó sin comida. Esta teoría parecía lógica, pero fue desmentida cuando los investigadores encontraron comida en su tienda. Además, llevaba más de $3,000 en efectivo. Finalmente, se realizó una autopsia, pero no se pudo determinar la causa de la muerte. Los investigadores no tenían pistas y se dieron cuenta de que no podrían resolver el caso hasta que identificaran al fallecido. El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida creó un retrato robot del hombre basándose en su aspecto. También publicaron imágenes de su tienda de campaña, bastones y botas de montaña, y sugirieron que tenía entre 35 y 50 años. La foto del hombre se difundió rápidamente por internet, sobre todo entre grupos de turistas, y pronto, Kelly Fairbanks, la misma mujer que se había detenido a hablar con él en la autopista 90 unos 6 meses antes, lo reconoció por una foto publicada en Facebook. Se puso en contacto con la policía y también publicó la foto del hombre en internet. Pronto aparecieron docenas de personas que afirmaban haber conocido a este hombre, incluso haber ido de excursión o de vacaciones con él. Gracias a los relatos de testigos presenciales y al examen de sus efectos personales, los investigadores pudieron establecer los primeros indicios de la identificación del hombre. Su apodo, Moseley Harmless, era el más conocido. A pesar de las numerosas fotografías de su rostro, su equipo y los relatos de las personas que se encontraron con él en el camino, nadie fue capaz de identificar a Moseley Harmless por su verdadero nombre. Los investigadores conocían su ruta de viaje, sus planes de futuro, su carrera y su lugar de nacimiento. Sin embargo, su verdadero nombre seguía siendo un misterio. La falta de avances en la investigación obligó a las fuerzas del orden a declarar un punto muerto a finales de 2018. A lo largo del año no se encontraron nuevas pistas. Mientras tanto, un grupo de entusiastas que había estado investigando el caso Moseley Harmless en Facebook no se dio por vencido, y sus esfuerzos resultaron fructíferos. Resultó que el viajero llevaba un cuaderno lleno de ideas para Scripps, un juego de estrategia en línea para programadores. Un grupo especializado en análisis forense digital revisó las cuentas de todos los posibles usuarios de Scripps activos antes del 17 de abril. Pudieron determinar que Moseley Harmless tenía una cuenta con el nombre de Bajor. Una mujer llamada Sahar Bigdeli organizó un examen dental del turista a cargo de uno de los principales analistas de isótopos del país. Su esperanza era encontrar pistas sobre el paradero de Moseley Harmless. La empresa de genómica Othram tomó una muestra de ADN del excursionista y empezó a realizar análisis genéticos avanzados para identificarlo. El condado de Collier les proporcionó un fragmento de hueso, del que extrajeron ADN. A continuación, Othram empezó a buscar similitudes genéticas entre las personas de su base de datos para crear un árbol de posibles parientes. El estudio demostró que el turista tenía raíces cajún. Su familia procedía de Assumption Parish, Luisiana, y algunos familiares se apellidaban Rodríguez. A mediados de diciembre, las fotos de Moseley Harmless llegaron a un grupo de amigos de Baton Rouge. Uno de ellos llamó a la oficina del sheriff de Collier Parish. Resultó que este amigo sabía quién era el turista. Se llamaba Vance John Rodríguez y había nacido en febrero de 1976 cerca de Baton Rouge. Tenía una hermana gemela y un hermano mayor. A lo largo de los años, contó a sus amigos que su padre le había causado un profundo trauma emocional, pero nadie con quien hablara entendía exactamente lo que había sucedido. Según sus amigos, alrededor de los 15 años, Rodríguez fue a un campo con una pistola, planeando suicidarse. Se disparó en el estómago, pero mientras sangraba, cambió de idea y decidió vivir. Levantó débilmente la mano
y fue visto por un camionero que pasaba por allí, que se detuvo para ayudarle. Más tarde, Rodríguez dijo a sus amigos que le gustaría ser enterrado en aquel campo. A los 17 años, Rodríguez fue emancipado por un tribunal de Lafayette, Luisiana, con el consentimiento de sus padres. Marie, que vivió con él como amiga durante varios años cuando tenía 20, recuerda que estaba enfadado porque sus padres le habían enviado a una institución tras un intento de suicidio. No dijo nada de sus padres, salvo palabrotas, recuerda Marie. Más tarde contó que, tras la muerte de Rodríguez, escribió a sus padres y a su hermana, a lo que ésta respondió: «Mi familia no hará comentarios sobre esta situación». En 2013, Rodríguez se trasladó a Nueva York. Conoció a una mujer cuyo nombre, por desgracia, se desconoce. Les gustaba viajar juntos, pero más tarde su relación se deterioró. Según sus amigos, Rodríguez se volvió agresivo con su pareja y con los demás. Decidió viajar solo para intentar reiniciarse y posiblemente convertirse en una persona diferente. Según amigos que vieron fotos suyas en el camino, parecía más sano que nunca. Sonreía y era amable con los demás. Sin embargo, la gente del camino no le conocía lo suficiente como para ver sus altibajos. Tal vez realmente sabía cómo ocultar sus verdaderas emociones y el lado de su personalidad que no quería mostrar. Viajando por el sendero de los Apalaches, Wayne Rodríguez no tenía obligaciones. Nadie le buscaba. Su familia no se ponía en contacto con él. Su exnovia le tenía miedo, y sus amigos de Luisiana solo pensaban que había caído en una larga depresión. Cortó todos los lazos y empezó a viajar. Se desconoce la cronología de sus últimos meses, pero es probable que estuviera varado y hambriento, posiblemente en el mismo campamento donde fue encontrado el 23 de julio de 2018. Cuando dos excursionistas dieron con su tienda, su cuerpo solo pesaba 83 libras. Sin embargo, llevaba dinero encima y se encontraba a pocos kilómetros de una carretera principal. Estaba solo en una ciudad enorme y desconocida. Había destruido su relación. Enfadado, salió de su casa. Y entonces, mientras caminaba por las montañas, pisando raíces y rocas, domó a sus demonios. Mucha gente que le conoció no tuvo la sensación de que fuera la persona oscura, melancólica y a veces peligrosa que era en casa. Quizá se había convertido en otra persona, y quizá eso era lo que quería. Posteriormente, tras todas las pruebas de ADN, las autoridades confirmaron con un 100% de certeza que el hombre encontrado en la tienda de campaña del Sendero de Florida era efectivamente Vance Rodríguez. Y en ese momento, los medios de comunicación declararon resuelto el caso. ¿Pero estaba realmente resuelto? Se había confirmado la identidad del hombre, lo que sin duda era una pieza importante del rompecabezas. Sin embargo, quedaban muchos interrogantes sobre lo que le había ocurrido, el más importante de los cuales era cómo y por qué había muerto. Había varias versiones, y la primera era la teoría del accidente. La investigación estaba segura de que no había muerto como consecuencia de la violencia. Después de todo, encontraron más de $3,000 en efectivo en su persona, por lo que el robo claramente no fue la causa de la muerte. Tampoco es probable que la causa de la muerte fuera una sobredosis de drogas. Las dos únicas sustancias que se encontraron en su organismo fueron ibuprofeno y un antihistamínico, que suelen tomar los turistas. Tampoco había indicios de consumo excesivo de alcohol. La causa más probable de la muerte fue la inanición, ya que, como se ha mencionado, pesaba solo 83 libras cuando se encontró su cuerpo. Sin embargo, es importante señalar que se encontró comida en su tienda y que la llevaba consigo. Además, estaba a solo 8 kilómetros de la autopista principal, donde podría haber hecho autostop o haber llegado a una ciudad para conseguir más comida si realmente la necesitaba. Nada de esto tiene sentido, y aún no está claro qué le ocurrió a Rodríguez. La única otra versión de los hechos es el suicidio. Sin embargo, es difícil imaginar que primero se matara de hambre
y luego se quitara la vida sin que la investigación encontrara ningún rastro de ello. Tampoco hay pruebas que apoyen esta teoría. Lo único que la insinúa es un intento de suicidio a los 15 años con un arma de fuego. Pero esto dista mucho de ser prueba suficiente para determinar definitivamente que se suicidó a una edad más madura. No había indicios de que evitara a la gente en el camino. Además, no se encontraron fotos personales suyas, salvo en las que aparecía con alguien. Tenía muchos amigos, se comunicaba con decenas de personas. Por lo tanto, la versión de que era un ermitaño solitario con tendencia suicida puede rechazarse de inmediato. Su historia fue cubierta por muchos medios de comunicación, entre ellos algunos tan conocidos como el New York Post, la revista Wired y Fox News. Parecería que un suceso así no podía pasar desapercibido, pero ¿por qué nadie denunció su desaparición? Al final, resultó que Rodríguez se había distanciado de sus amigos y familiares de Luisiana, por lo que no le habrían buscado. Algunas de sus exnovias sí denunciaron que era violento y que le tenían miedo. Por eso no querían tener una relación con él y no lo buscaron cuando desapareció. En definitiva, parece que realmente no tenía contacto regular con nadie en casa, ni con nadie en su vida personal fuera del rastro. Esta historia sigue siendo uno de los sucesos más misteriosos y extraños ocurridos a excursionistas en este sendero. Un excursionista sin identificación, teléfono ni cartera, fue encontrado exhausto en una tienda de campaña a pocos kilómetros de la autopista, aunque llevaba comida y dinero en efectivo. No había indicios de juego sucio y la causa de su muerte seguía sin resolverse. La historia de Rodríguez pone de relieve la importancia de la conexión humana y lo fácil que es perderse en un mundo inmenso, pasando desapercibido incluso para los más allegados. Esto es todo por hoy. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees que pudo ser la causa de la muerte del turista? No olvides darle a me gusta al vídeo si te ha gustado. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Alaska, con sus majestuosas montañas, sus densos bosques y su duro clima, siempre ha atraído a aventureros y aventureros. Sin embargo, junto con la increíble belleza de estas tierras salvajes, vienen los peligros. Las desapariciones en estas zonas remotas no son infrecuentes, y muchas siguen siendo misterios sin resolver. Este caso, sin embargo, figura entre las historias más trágicas y misteriosas jamás tratadas. Dos hermanos de la misma familia desaparecen en circunstancias misteriosas con 10 años de diferencia. La historia comienza en la ciudad de Wasilla. Es la sexta ciudad más grande de Alaska, situada en la parte norte de Cook Inlet. Su población es de aproximadamente 11.000 habitantes. La ciudad está situada a 43 millas al noreste de Anchorage. Está rodeada de montañas, ríos y lagos, creando un paisaje impresionante, pero con una población pequeña. Michael Palmer desapareció el 4 de junio de 1999, probablemente en la intersección de Pittman Road y Wasilla, Alaska. Su hermano, Charles Chucky Palmer, desapareció el 10 de abril de 2010 al oeste de Macedon Road, cerca de Bald Mountain. Mike Palmer, de 15 años, fue visto por última vez con una camiseta, unos vaqueros azules, una chaqueta negra con rayas rojas en las mangas y una etiqueta de cigarrillo Marlboro en el bolsillo. Tenía el pelo rubio y los ojos azules. Era zurdo y todo el mundo le llamaba Mike. La noche de su desaparición, Mike pasó la noche en casa de un amigo en Basil, según contaron sus amigos más tarde a la policía. Esa noche, todos fueron a una fiesta de graduación que se celebraba en la zona de Meadow Lake, a las afueras de Wasilla. Fueron en bicicleta y el chico se tomó un par de cervezas, pero apenas estaba borracho, más bien un poco achispado.
Alrededor de las 4 de la madrugada, decidieron abandonar la fiesta. Volvieron a montar en sus motos y se dirigieron a casa. La casa de Mike estaba a unos 9 kilómetros de la fiesta. Sus amigos dicen que iban todos juntos, pero de repente Michael empezó a quedarse atrás. Cuando se retrasó una distancia considerable, pararon a esperarle en una pequeña tienda de la carretera de Parks, pero al cabo de mucho tiempo, Mike no apareció. Los chicos decidieron que simplemente se había ido a casa, así que siguieron conduciendo sin él. Al día siguiente, sobre las 3, la madre de Mike denunció su desaparición, unas 11 horas después de haberle visto por última vez. Así empezó la búsqueda, y según los amigos de Mike, fue visto por última vez en Pitman Road, conduciendo hacia su casa. Y ahí es donde empiezan las cosas raras. Al parecer, la moto que conducía no era suya. Así lo afirmó la Policía Estatal de Alaska. Sin embargo, la familia de Mike afirma que él tenía su propia moto. En cualquier caso, esta bicicleta fue encontrada en un pequeño río que corre paralelo a la intersección de Pitman Road y Silver Drive. Entre la carretera y el río había muchos bosques y maleza densa. Después de encontrar la bicicleta de Mike, se llevaron perros para encontrar más pistas y seguir su rastro. Sin embargo, los perros fueron incapaces de seguir el rastro, lo que parecía muy extraño. Más tarde, se encontraron accidentalmente las zapatillas deportivas de suela baja de Mike, mojadas y embarradas. Las encontró el dueño de la casa, que tenía una pequeña pista privada para una avioneta. Estaba saliendo para preparar su avioneta para el vuelo cuando vio las zapatillas. En ese momento, el ejército del estado de Alaska envió equipos de buceo para buscar a Mike en el mismo río donde se encontró su bicicleta, así como en otros lugares cercanos. Más de 50 buscadores peinaron la zona boscosa y el río en busca de cualquier rastro de Mike u otras pistas, pero por desgracia no encontraron nada. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad del estado interrogaron a todos los asistentes a la fiesta. Surgieron informes de que Mike había sido golpeado por un agresor desconocido mientras montaba en bicicleta. Así lo afirmó uno de los lugareños, pero más tarde admitió que se había inventado la historia. El padre de Mike había sospechado todo el tiempo de la historia de sus 3 amigos y pensó que podrían estar ocultando algo. Por eso contrató a varios detectives privados para que investigaran el asunto. Según él, uno de los detectives fue expulsado de la ciudad porque le amenazaron. Otro investigador privado que investigó el caso pudo descubrir rumores de que Michael podría no haber abandonado la fiesta y haber sido víctima de un asesinato, o incluso de un secuestro, o de ambas cosas. Por supuesto, nada de esto se ha confirmado, pero se creía que algo terrible le había ocurrido aquella noche. Esto se confirma por el hecho de que su bicicleta fue encontrada en el río y luego sus zapatos fueron encontrados accidentalmente en la pista en el patio de un hombre desconocido. Algunos incluso creen que Michael simplemente estaba montando en bicicleta, se cayó de ella, cayó al río y murió de hipotermia. Esto puede ser plausible, pero no tiene sentido porque el río no estaba cerca de la carretera. Sin embargo, las únicas pistas que se encontraron fueron sus zapatos, que estaban a 1 milla de donde se le vio por última vez, y su bicicleta, que se encontró en el río. También hubo muchas historias místicas diferentes relacionadas con el misterio de Alaska, pero no hubo ninguna confirmación al respecto. Y Mike sigue desaparecido, sin que haya ningún otro rastro de él. Por desgracia, su hermano sufrió un destino similar. Charles Chucky. Palmer desapareció en abril de 2010. En aquel momento tenía 30 años y su hermano mayor, Chris, 32. Habían ido de viaje por carretera a las montañas de Talkeetna, en Alaska, con su padrastro, Chuck Palmer padre, y algunos amigos. Aparcaron sus coches en Mastodon Road e iban a conducir motos de nieve hasta una cabaña cerca de Sheep Creek. Obviamente, todos conocían bien la zona. Chris, el hermano mayor, era el excursionista más experimentado. El 10 de abril de 2010,
A Chucky se le rompió el manillar de la moto de nieve, por lo que tuvo que quedarse en la cabaña mientras los demás recorrían el bosque en moto de nieve. Chris dijo que él montaba generalmente detrás de su hermano más joven para cerciorarse de que no se perdieran de vista. Pero, por desgracia, ese día en particular no pudo ir, así que Chucky ocupó su lugar detrás de él. Alrededor de las 19, Chucky de alguna manera se separó del resto del grupo y simplemente desapareció. Normalmente era bueno conduciendo la moto de nieve, pero no era tan fuerte como los demás. Chris supuso que los demás probablemente iban demasiado rápido para que Chucky pudiera alcanzarlos. Chris dijo que estaba vestido para el clima, pero por desgracia no tenía ningún equipo de supervivencia con él. GPS, comida, agua o incluso una brújula. Fue visto por última vez al oeste de Mastodon Road, cerca de Bald Mountain. La noticia oficial de su desaparición no llegó hasta 12 horas después, en la madrugada del 11 de abril. El domingo por la mañana se encontró su moto de nieve. Se supuso que podría haberse desviado de un camino lateral y haber quedado profundamente atascado en un gran banco de nieve. Sin embargo, los militares y todos los participantes en la búsqueda no pudieron encontrar ningún rastro de él. La búsqueda se suspendió al día siguiente, el miércoles, pero se reanudó unos días después con más especialistas y equipos. Sin embargo, las condiciones meteorológicas dificultaron mucho el trabajo. Los helicópteros no eran eficaces, ya que la ventisca dificultaba gravemente la visibilidad, y la nieve húmeda y profunda dificultaba enormemente la búsqueda a pie y también el funcionamiento de las motos de nieve. Al inicio de la búsqueda, caían más de 30 centímetros de nieve. El policía estatal, Troy Chui, que estaba a cargo de la búsqueda, dijo que era un entorno muy difícil. Los rescatadores no entendían lo que había pasado porque solo encontraron la moto de nieve, pero no había rastros de Chucky, aunque normalmente es posible encontrar huellas si alguien ha caminado por la nieve. Esta vez no se encontró ninguna. La búsqueda oficial se suspendió el miércoles 15 de abril, al no resultar eficaz debido a las duras condiciones meteorológicas, y el caso de su desaparición sigue abierto. La opinión predominante es que murió de hipotermia. Fue declarado oficialmente muerto en 2011. Chris pasó semanas buscándolo, recorriendo Bald Mountain en motos de nieve y reclutando voluntarios. No podía creer que 11 años después tuviera que volver a hacer lo mismo por su otro hermano. La última vez que lo vieron, llevaba una chaqueta y un chaleco negros de Gore-Tex, raquetas de nieve negras, botas negras y un casco negro de snowboard en las montañas Talkeetna de Alaska. Quizá le ocurrió algo terrible, o fue atrapado por la naturaleza, pero ambos casos parecen muy extraños. Dos hermanos desaparecen en circunstancias muy extrañas con 10 años de diferencia. La desaparición de Michael y Chucky Palmer es una trágica historia que ha dejado muchas preguntas sin respuesta. A pesar de las insistentes búsquedas, en las que han participado voluntarios y servicios de rescate, no se ha encontrado ni rastro de ellos. La búsqueda oficial se ha suspendido, pero familiares y amigos siguen aferrándose a la esperanza y al recuerdo de Michael y Chucky. El caso sigue abierto, y quizá algún día sepamos qué les ocurrió exactamente a estos valientes hermanos. Esto es todo por ahora. Por favor, dale a me gusta a este vídeo si te ha gustado, y haznos saber lo que piensas en los comentarios de abajo. ¿Cuál crees que fue la razón de las misteriosas desapariciones de los hermanos? ¿Algo misterioso o una simple coincidencia? La gente siempre desaparece, y esto es un fenómeno bien conocido. Pero a veces también desaparecen quienes las buscan. Hoy vamos a hablar de las misteriosas desapariciones de guardabosques, como se les llama en América, o forestales, como se les llama en otros países. Estos profesionales, sobre todo los que se dedican a labores administrativas,
reciben una formación intensiva para adquirir conocimientos y técnicas de supervivencia. Por eso, cuando alguien se pierde o desaparece en un parque, los guardas suelen ser los primeros en llegar al lugar para documentar el incidente e iniciar las labores de búsqueda y rescate. Conocen bien el fenómeno de las personas desaparecidas en los parques nacionales de todo el mundo, y fueron de los primeros en escribir sobre ello. Pero, ¿qué ocurre cuando uno de estos guardas desaparece sin dejar rastro en circunstancias misteriosas? Hoy conocerás algunos casos extraños y misteriosos de guardas desaparecidos. Y lo mejor que puedes hacer es darle a me gusta y suscribirte al canal. Ralph Heath era un guarda forestal del Parque Estatal de Baxter, en Maine, Estados Unidos, que supuestamente murió por exposición a la radiación mientras intentaba rescatar a una mujer que se había perdido en el monte Katahdin en 1963. El lunes 28 de octubre de ese año, dos mujeres, Helen Moore y Margaret Ibisic, ambas de Concord, Massachusetts, recorrieron el sendero de la catedral y escalaron el pico Baxter de la montaña. Alcanzaron la cima y se detuvieron a comer alrededor de la 1 de la tarde. Cuando las dos amigas decidieron continuar su caminata y descender de nuevo, tuvieron una discusión sobre la ruta que Margaret quería tomar. Helen quería volver por donde habían venido, pero Margaret quería atravesar la maleza para tomar un atajo, lo que significaba salirse del camino trillado. Helen sabía lo arriesgado que era eso. Aunque Margaret tenía más experiencia en senderismo, pensó que sería peligroso y no aceptó seguir la ruta de su amiga para permitirle cometer sus propios errores, yendo por su propio camino. Fue una decisión de la que más tarde se arrepentiría. Margaret, por su parte, pensó que estaba tomando un atajo y se rió de las advertencias de su amiga. Se separaron, acordando encontrarse en el estanque. Cuando Helen llegó a su destino final y vio que Margaret no aparecía por ninguna parte, decidió esperar, pero estaba muy preocupada. Le sorprendió gratamente saber que su amiga había respondido y había empezado a volver con ella, a pesar de que le había pedido ayuda. Margaret gritó que estaba ilesa, pero atascada en un terreno traicionero e incapaz de continuar su viaje de vuelta, y rogó a Helen que fuera en busca de ayuda. Fue entonces cuando Helen se dirigió a la estación de guardabosques y se encontró con el guardabosques Ralph Heath, que estaba almorzando. Ella le explicó la situación, y Ralph se dio cuenta inmediatamente de lo peligroso que era el sendero y de la gravedad de su problema. Sin embargo, agradeció a sus estrellas de la suerte, al menos en su mente, que no estuviera nevando. Al menos todavía no, porque, por lo que él recordaba, en esta época del año, la nieve cubría las montañas durante semanas. Ralph siguió a Helen de vuelta al sendero, gritó a Margaret y con voz muy tranquila y clara le dijo que le indicara dónde estaba y que no intentara moverse ni ir a ninguna parte, porque sabía que podía ser peligroso. La ayuda estaba en camino. Ralph sabía que la situación podía pasar de aterradora a mortal en cuestión de segundos, cuando el viento arreciara. Tenía que actuar con rapidez. Llevó a Helen de vuelta a la estación de guardabosques y llamó por radio a su supervisor, Highland Taylor, para informarle de que había un excursionista varado en la cima de la montaña. Ralph Heath era un hombre valiente y, desde luego, no se amilanaba ante los problemas. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial y fue licenciado con honores. Sin embargo, un incendio en su casa destruyó todo lo que tenía excepto la ropa que llevaba puesta, incluidos sus papeles de licenciamiento. Volvió a ser licenciado para servir en la Guerra de Corea, antes de que nadie pudiera confirmar que ya había sido licenciado y había completado su servicio al país. Ralph, sin embargo, no dudó en servir, solo porque su esposa decidió que no quería lidiar con otro despliegue.
especialmente uno al que él no tenía que ir, y pidió el divorcio. Era un hombre que buscaba la soledad y la paz en su vida después de tanta tragedia y angustia. Le encantaba su trabajo como guarda forestal y la belleza de las montañas. A pesar de que el tiempo fuera, era cada vez más peligroso. Y a pesar de las órdenes del guarda mayor de que debían esperar hasta la mañana antes de intentar cualquier búsqueda y rescate, Ralph decidió que el riesgo para Margaret era demasiado grande para dejarla allí sola por la noche. La nieve estaba al caer y era mucha. Decidió intentar rescatarla él mismo, aunque ya había oscurecido. La temperatura también había bajado mucho. Tomó prestada una mochila de Helen y la llenó de cosas esenciales, como comida, un saco de dormir, agua, una chaqueta y ropa de recambio. También cogió 30 metros de cuerda y a las 11 de la noche se puso en marcha solo por el sendero. Solo 5 horas más tarde, a las 4 de la mañana, regresó junto a Helen. Le dijo que había hablado con Margaret 1 hora después de marcharse y que había podido averiguar su paradero. Cuando volvió a decirle que no se moviera y le aseguró que la ayuda estaba en camino, ella repitió que estaba ilesa, pero que tenía mucho frío. Probablemente también estaba muy asustada. Le dijo a Helen que Margaret estaba cerca de una cascada y que no podría llegar hasta ella sin más cuerda y más gente. Era una zona que incluso los escaladores de hielo consideraban traicionera y peligrosa. Ralph también estaba muy preocupado porque Margaret se negaba a quedarse a esperar ayuda y estaba decidida a encontrar la salida por su cuenta, temiendo morir congelada antes de que alguien pudiera rescatarla. Tras tranquilizar a Helen y contarle lo que estaba ocurriendo, se puso en contacto con su supervisor y le informó. Taylor envió al jefe de los guardabosques, a otros 2 guardabosques y al jefe de los guardas de caza. A las 6 de la mañana del martes 29 empezó a caer una lluvia helada y el viento aumentó drásticamente. Ralph Heath desayunó y le contó sus planes a Helen. Iba a subir por el barranco desde Chimney Pond, trepar por el acantilado principal y llegar hasta la cascada, donde tranquilizaría a la mujer. Y si no conseguía escapar él, al menos ella no estaría asustada y sola, y él esperaría con ella hasta que llegaran más recursos para sacarlas a las 2. Ahora estaba claro que se arriesgaba mucho, sabiendo que poco podía hacer salvo sentarse con Margaret y esperar. Aunque el plan era muy sensato, y a pesar de ser un fumador empedernido, Ralph estaba en buena forma, y era un excursionista y escalador capaz. Sin embargo, había recorrido el sendero Dudley 4 veces en las últimas 24 horas, y era un sendero muy agotador y difícil de recorrer. En ese momento estaba completamente agotado, y no debería haber seguido caminando o escalando sin haber descansado lo suficiente. Después de todo, habría sido una escalada menor que la que había planeado hacer. Sin embargo, no estaba dispuesto a abandonar a Margaret, así que las advertencias y avisos de sus compañeros, e incluso de Helen, cayeron en saco roto. Ralph llegó a Helen justo cuando el huracán Jenny tocaba tierra. El sargento de los guardabosques también caminó hasta Chimney Pond e informó de que, cuando llegó al estanque, estaba completamente oscuro y soplaban vientos huracanados. Al mediodía, ni siquiera los jeeps podían llegar al inicio del sendero. Ya había nevado medio metro y seguía cayendo con rapidez. Incluso informó de que solo a mitad de la montaña se le congeló la ropa y se le agrietó literalmente por los codos. La falta de visibilidad debida al despiadado viento, por no hablar del estado de su ropa, le obligó a dar media vuelta hacia la montaña. Dijo que sabía que Ralph y Margaret estaban en serios apuros. A la mañana siguiente, miércoles 30 de octubre de 1963, el jefe David Priest regresó a Roaring Brook y estableció lo que hoy llamamos un centro de mando de incidentes con al menos 35 personas, trabajando en todo momento. Se buscaron y exploraron todas las vías de ayuda posibles, pero nadie podía hacer nada.
ya que la nieve seguía acumulándose rápidamente el viernes por la mañana. Habían pasado 5 días completos desde que Margaret se había quedado varada, y 4 días completos desde que Ralph Heath se había unido a ella para proporcionarle consuelo y un posible rescate, lo que ahora sabemos que no pudo hacer. El sábado 2 de noviembre, todos los equipos e individuos implicados decidieron que cualquier intento de rescate era inútil y que simplemente estaban malgastando recursos en ese momento. El señor William Lowell Putnam III era uno de los escaladores más experimentados del país en ese momento y había estado ayudando a los rescatadores desde el viernes. Finalmente, el domingo 3 de noviembre, declaró que creía que lo más probable era que Ralph y Margaret hubieran muerto el martes, y reiteró que sería un despilfarro de recursos si continuaban esta caminata imposible para intentar rescatarlos. No fue hasta casi 6 meses después, en abril de 1964, cuando se encontró el cuerpo de Margaret y finalmente se consiguió bajarlo de la montaña y enviarlo a casa. Sin embargo, incluso entonces se necesitaron sales químicas para derretir el hielo y evitar dañar el cuerpo, y el rescate duró otros 3 días. La autopsia reveló que Margaret había resultado gravemente herida y no habría sobrevivido más de unas horas debido a la gran pérdida de sangre. La causa oficial de su muerte fue el desangramiento. En otras palabras, murió desangrada. 2 semanas más tarde, el 15 de mayo, el cuerpo de Ralph fue finalmente encontrado. Se encontró, curiosamente, a una altitud de unos 120 metros por encima del lugar donde se encontró a Margaret. Fue trasladado por aire desde allí, y la autopsia no mostró nada. El forense dijo que parecía que simplemente se había sentado y se había quedado dormido, lo que no es infrecuente cuando la gente muere congelada. Pero todo el incidente parece muy extraño e inexplicable. Si Margaret murió muy rápido tras quedarse atascada, ¿por qué gritaba a Ralph horas después? Se había dañado una arteria de la pierna y había perdido mucha sangre en cuestión de minutos. Sin embargo, horas después de quedarse atascada, seguía respondiendo a sus llamadas. ¿Cómo es eso posible? Ella estaba llamando a Helen antes de eso, y sabemos que ninguno de los dos estaba bajo la influencia de ninguna sustancia o enfermo, por lo que no deberían haber estado alucinando. No se encontraron otros cadáveres en la zona en ese momento, y nadie más ha afirmado haber sido la persona que estaba allí atrapada, y respondió o pidió ayuda, que podría haber sido confundida con Margaret. Es muy extraño, pero estos casos son cada vez más frecuentes, o los buscadores y rescatadores oyen los gritos de personas que han desaparecido, pero nunca pueden encontrar el lugar de donde proceden los gritos. O una persona que está varada o perdida oye a los trabajadores de búsqueda y rescate, pero no puede encontrarla. Que el tiempo cambie tan de repente y tanto al mismo tiempo es otro factor muy familiar cuando se trata de personas que desaparecen en los bosques y montañas. De hecho, la nieve llevaba varias semanas de retraso y el tiempo ese día era soleado y cálido. ¿Cómo y por qué ocurrió todo esto tan de repente? Es casi increíble. Puede que nunca sepamos la verdad, pero eso no nos impide investigar, reflexionar y buscar respuestas a preguntas tan difíciles de contestar. En julio de 1996, el guarda James Randy Morganson trabajaba en Kings Canyon, en el Parque Nacional de Sequoia. Era el guardabosques que más tiempo llevaba en la Alta Sierra, 28 años. Ese día, el 21 de julio, Randy cargó su mochila y salió a patrullar su puesto. Tenía 64 años y gozaba de una salud casi perfecta. Algunos de sus colegas incluso le creían invencible e inmune a los peligros del trabajo. Al amanecer, salió a patrullar cerca del lago Bench, sin llevar nada más que un viejo bastón de esquí que utilizaba como bastón de excursionista.
Por desgracia, nadie ha vuelto a saber de él. Y, como suele ocurrir con estas extrañas desapariciones, de repente empezó a llover y apareció de la nada, destruyendo todos los senderos y otras pruebas de dónde podría haber ido el guarda Randy o qué podría haberle ocurrido. Hubo mucha frustración durante los días siguientes mientras los perros seguían olores que parecían detenerse de repente y eran aleatorios. Se encontraron piezas de equipo en distintos lugares, pero ninguna de ellas pudo relacionarse con Randy. Un helicóptero equipado con una cámara de infrarrojos detectó un incendio en una ladera, pero no se vio a nadie encendiéndolo. Finalmente, se suspendió la búsqueda sin encontrar a Randy ni su cuerpo. Entonces llegó una carta de Randy a casa de Randy y Judy Morganson, en Sona, Arizona. Judy abrió la carta y se dio cuenta de que había sido enviada 2 días después de su aparente desaparición. Como no hay servicio postal en el Parque Nacional, Judy no tenía ni idea de cómo Randy podía haber enviado la carta. Esto aumentó las sospechas de que simplemente había abandonado la zona para empezar una nueva vida lejos del servicio de parques nacionales. 13 días después de que se denunciara la desaparición de Randy, a principios de agosto de 1996, se suspendió la búsqueda oficial en la que participaron helicópteros, adiestradores de perros y docenas de voluntarios. No se encontró ni rastro de Randy, ni siquiera sus huellas. Finalmente, en julio de 2001, 5 años después de que se suspendiera la búsqueda de Randy, un miembro de la cuadrilla del Cuerpo de Conservación de California, de 19 años de edad, se desvió del camino y encontró los restos. El trabajador halló las nuevas pruebas cerca de un arroyo, en la garganta de Winnipeg Drainage, muy cerca de los límites exteriores de la zona de búsqueda, por debajo de las pozas de la cascada. Se llamó a los guardas para que buscaran, y pronto encontraron una camiseta rota con una insignia de Morganson pegada a ella, seguida de una mochila con cremallera y una bota. Al examinarla más de cerca, una de las botas, que estaba medio sumergida en el agua, tenía algo blanco que sobresalía, parecido a un hueso de la pierna. La bota y la mochila coincidían con la descripción del equipo que Randy dijo haber utilizado ese día. Poco después se encontró una radio en funcionamiento en lo alto de las cataratas. Este descubrimiento confundió aún más el caso. Aunque estos restos parecían confirmar que Randy había estado en las montañas todo el tiempo, los investigadores no estaban seguros de que fuera allí donde había muerto. Los guardabosques recordaron que ya habían buscado en este desfiladero y lo habían cruzado en el mismo lugar donde se encontró la radio. Alden Nash, guarda forestal jubilado del subdistrito de Sierra, cree que Morganson se cayó por un puente de nieve y se rompió una pierna, y que su cuerpo simplemente quedó oculto bajo el hielo durante la búsqueda. Sorprendentemente, durante el intento de rescate en 1996, la esposa de Randy, Judy, soñó con un hombre muerto flotando en el lago. Eric Blim, autor del libro sobre la desaparición de Randy Morganson, dice que no cree que fuera un accidente. Blim afirma que Randy pudo haber querido fingir su muerte en el trabajo para que Judy, que en aquel momento seguía siendo su esposa, recibiera ayuda del gobierno, ya que ésta no está garantizada en caso de suicidio. Si quería hacer creer a la gente que algo había sucedido, hizo un gran trabajo. Después de todos estos años, es imposible decir exactamente qué ocurrió. El Servicio de Parques Nacionales ha bautizado uno de los picos con el nombre de Randy Morganson. Este monte Morganson, no oficial, se encuentra al oeste del monte Russell, a media milla de él y justo al norte del monte Whitney. En julio de 2005, un guarda forestal murió en circunstancias misteriosas. Jeff Christensen realizaba una patrulla rutinaria en el campo cuando supuestamente perdió pie y cayó desde Mummy Ridge,
en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, en el condado de Larimer, Colorado. La búsqueda del ranger desaparecido duró algo más de una semana, y el 6 de agosto de 2005 fue encontrado por uno de los turistas. La causa oficial de la muerte fue una fractura del cráneo temporal izquierdo, que provocó un hematoma subdural. Se dice que el guarda forestal perdió pie y murió de una trágica caída accidental. Solo llevaba 4 años trabajando, y sus padres le sobreviven. ¿Puede una persona con al menos 4 años de experiencia morir de algo tan simple? ¿Será que hay algo en nuestros parques nacionales y bosques que se ceba con los guardas forestales? Tal vez hay algo o alguien que quiere destruir a las personas que pueden ayudar y posiblemente salvar a otras personas a las que este misterioso depredador o depredadores intentan destruir. Otra historia trágica es la de un guardabosques que desapareció misteriosamente mientras hacía su trabajo y nunca más se supo de él. Paul Fugate era conocido como un rebelde. Vivió durante semanas en una pequeña casa empedrada en el territorio del monumento. Era un naturalista que realizaba pequeñas tareas, como responder a las preguntas de los visitantes y escribir guías de senderos. Paul trabajaba originalmente en un monumento navajo de Arizona, pero pronto fue trasladado después de que uno de sus supervisores hiciera comentarios sobre su pereza y su aspecto descuidado. Al parecer, este supervisor admitió en un informe posterior que le molestaba no poder despedir técnicamente a Paul y que odiaba a los hippies que acudían a trabajar al monumento. Paul fue acusado de robar bienes del Estado cuando se llevó a casa heno para el caballo de su mujer. Mantenía una relación abierta con su mujer y se acostaba con varias compañeras de trabajo. Esto duró algún tiempo. Antes de abandonar su puesto aquel fatídico día, dejó instrucciones al único empleado que trabajaba allí de que si no regresaba a una hora determinada, cerrarían sin él. Entonces se marchó y se dirigió a un terreno que el parque estaba a punto de comprar, que había estado envuelto en problemas, porque había un conflicto por la compra de 400 acres de tierra con la tribu apache local. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver ni a saber nada de él. Nadie sabe a dónde puede haber ido, ni se ha encontrado rastro alguno. Estas historias nos hacen reflexionar sobre lo que ocurre realmente en las zonas salvajes de nuestros parques nacionales. A pesar de la intensa formación y los conocimientos que poseen los guardas forestales, también se enfrentan a peligros e incertidumbres que pueden desembocar en sucesos tan trágicos. Estos misterios dejan muchas preguntas sin respuesta que quizá nunca podamos responder. Si tienes tus propias teorías o quieres compartir tus propias historias, deja un comentario debajo de este vídeo. Esto es todo por ahora. No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Tu apoyo es muy importante. Cuídate y cuida a los tuyos. Y hasta pronto.